Goku se había despertado después de haber descanso un mes ya que su cuerpo pedía un descanso. Ser el guardián técnicamente no era algo fácil para él, debía tener un poder y balance en todo el omniverso, se le hacía estresante y que su cabeza a algunos altos mandos del omniverso ya le habría puesto precio. Es algo que no le gustaba pero no le daba importancia a cosas sin relevancias para él. Al final no le temía a la muerte, si volvía a morir sería la tercera vez, pero eso no es algo que tema él. Vaya, hasta que despiertas. ¿Cómo estuvo tu descanso? Diría en serio, ya que estaba vigilando al Saiyajin, pero desde que no lo vio se había preocupado. Veo que te preocupas por los tuyos hasta que viniste a mi planeta, diría Goku. Él tenía una pequeña sonrisa, él estaba meditando debajo de un hermoso árbol de Sakura. Pues claro, el segundo ser más fuerte lo había perdido de mi vista. Eso no me pasa, así que me toca venir a ver qué pasaba y vi que estabas descanso, diría en serio, mientras se sentó a la par del guerrero. Bueno, en la dimensión del guardián es imposible dormir porque no sabes el tiempo y siempre se veía una luz. Intenté dormir, pero era imposible hasta esta vez que logré dormir. Mi cuerpo ya necesita eso, diría Goku. Lo sé, te estuve viendo en la dimensión. Cada entrenamiento que hiciste no siempre, pero sé de lo que eres capaz de hacer, diría Ten. ¿Sabes de mi máximo poder o me equivoco? Diría Goku. No he visto más allá porque siempre me la pasaba ocupado, pero sé que eres un ser muy temido por su poder. Bueno, los Saiyajines como tal son temidos por todo por su poder más, diría Ten con una pequeña sonrisa. Eso lo sé perfectamente. Si eres un híbrido es más poderoso, como que los genes son más fuertes que a un Saiyajin puro, pero siempre encuentro la forma de superar mis límites las veces que sea necesario. Lo haré y lo has visto, diría Goku. Sí, lo tengo claro, pero ahora dime, ¿qué harás? ¿Seguirá aquí viendo lo bello que es nuestro omniverso o qué harás? Dirá en serio. Tengo pensado visitar donde empezó todo y ver cómo es todo, al final es donde crecí y donde nació el guardián, diría Goku con una pequeña sonrisa. El multiverso más débil es ahora, porque dirás paso eso, pues el mal control de sus dioses destructores y del mismo rey del todo y Zeno es como un niño, aunque no lo creas, por eso no aumentan el poder de su multiverso, diría Ten. Lo sé, y por lo que vi los guerreros más poderosos de su multiverso tuvieron cargos más importantes en el universo como mi hijo y el otro guerrero, diría Goku. Lo sé, pero bueno, cuando lo visites, dile que mejoren su mortalidad porque pueden ser eliminados por alguien, diría Ten. Bueno, cuando los viste les diré eso, diría Goku, el cual vio como Ten se fue del lugar mientras una sonrisa tenía. Ahora iré a donde el pequeño Zen a ver cómo está el multiverso sin los guerreros más fuertes, pero esto podría ser una despedida porque no sé qué pasa, pero un mal presentimiento lo tengo, diría Goku, el cual se fue en un veloz destello hacia el último multiverso del Omegaverso. Por todos los multiversos solo se veía un veloz destello que se movía a unas grandes velocidades, que donde pasaba la vida surgía de nuevo planeta en caos, eran envueltos de ki que volvían a vivir de nuevo y así pasó por todos los multiversos hasta llegar al multiverso del pequeño Zen, pero quería ver cómo eran de fuertes los guardianes y el mismo Daishinkan y se ocultó en una capucha mientras cayó de golpe en el palacio, mientras destruyó las puertas de una veloz patada entrenado al palacio, mientras su aura cambió a una más agresiva. ¿Tú quién eres para interrumpir en el palacio del rey del todo? Diría Daishinkan, el cual veía al guerrero pero sintió un temor solo con sentir el poder que proviene del guerrero. Así que este es el sumo sacerdote, veamos qué tan fuertes eres o tienes miedo por tu miserable vida, diría Goku, el cual una sonrisa se le formaba mientras se lanzó a una gran velocidad con un fuerte golpe. Este guerrero no es de este lugar, pero no importa, estoy dispuesto a dar mi vida por el rey del todo, diría Daishinkan, el cual se movió a una brutal velocidad. También el sumo sacerdote había liberado el 100% de su poder porque sabía que ese guerrero no era normal. Los dos impactaron sus puños de nueva cuenta que se creó una fuerte onda de ki que se destruyó una parte del palacio. Pero Daishinkan terminó perdiendo en el impacto, que salió disparado hasta impactar salvajemente la pared del palacio que la destruyó por completo. En serio, ese es el gran poder del sumo sacerdote, vaya que débil es, diría Goku, el cual veía dónde había caído el guerrero. Sus golpes son como una bestia, no creo poder ante tal monstruo, diría Daishinkan en sus pensamientos mientras se ponía de pie viendo al guerrero. ¿Qué es lo que pasa, sumo sacerdote? ¿Acaso ese es el guardián del todo? Que débil es, diría Goku, el cual esquiva varios golpes que iban a donde él mientras tenía una pequeña sonrisa esquivando los fuertes golpes. El sacerdote estaba lanzando fuertes golpes a unas grandes velocidades, cada fuerte golpe era capaz de destruir planetas, pero ni uno de esos golpes era capaces de darle a su rival por más aumento de poder tuviera, solo estaba quedando en ridículo. Goku a unas grandes velocidades le dio brutales golpes en varios puntos del cuerpo del guerrero. El Saiyajin no había usado ni una parte grande de su poder sino una pequeña parte porque sabía que podría matarlo.
Deja el guardián, dime quién eres o qué eres y qué quieres, diría Zeno-sama, el cual se había fusionado con sus guardianes en su forma definitiva, mientras intento borrarlo pero no fue posible eso. Jaja, esta técnica patética, ¿acaso no sabes hacer otra cosa?, diría Goku, el cual vio que pilares de luz empezaron a llegar. Cada dios de la destrucción había llegado al lugar, él solo tenía una pequeña sonrisa mientras esquivo los brutales golpes de Rey del Todo. ¿Que acaso esos son tus mayores golpes? No me hagas reír, hasta un niño es más fuerte que tú. Vamos, demuestra porque eres el Rey del Todo, diría Goku cuando le dio una brutal patada. Zeno-sama salió disparado a una salvaje velocidad cuando impactó otra pared del palacio que la destruyó por completo, mientras el Rey del Todo salía de la explosión, mientras sus ojos cambiaron a unos del Ultra Instinto. Dioses de la destrucción ya saben que hacer la fusión destructora, diría Bill serio por la situación, ya que ellos solo eran unos débiles nada más. Así todos los dioses lo hicieron, aunque no quería, pero por el bien de su multiverso, debían cooperar y no morir a manos de un guerrero como Goku. Según ellos era un villano. Y se preguntan cómo Bills llegó de nuevo a Dios Destructor si se había retirado, pero cuando Vegeta fue Rey del Todo, Bills retomó su puesto porque era el más apartamento, ya que nadie podría hacer bien su trabajo como él, y por eso volvió a el puesto. Bills, ¿estás seguro de entrar a esta batalla?, diría Zeno-sama, el cual veía al guerrero y sabía que la batalla era perdida total. Recuerde, señor, que debemos luchar hasta la muerte, no importe el adversario, debemos darlo todo, y si podemos superar nuestros límites así como él lo hacía, diría Bills, recordando a el guerrero más fuerte y temido hasta para muchos dioses cuando usó el Ultra Instinto. Tienes razón, si no luchamos hasta la muerte, no sabremos hasta dónde seremos capaces de llegar como dioses. Nosotros debemos defender a los mortales, diría Zeno cuando se lanzó a una gran velocidad con unos fuertes golpes. Goku solo los estaba esquivando cada fuerte golpe que iba a donde él los termina esquivando cada golpe hasta que él le dio una brutal patada a los dos guerreros que los mandó al suelo. Mientras veía eso, mientras se quitó la capucha y le dejó caer energía a los guerreros para que recuperen su poder de nuevo. Maldito estúpido, ¿por qué haces eso? ¿Acaso nos quieres matar?, diría Bills, el cual veía al guerrero serio por la situación que había pasado. Señor Bills, más respeto a el guardián del universo, diría Daishin cambiando a Goku cuando hizo una reverencia, ya que sabía la diferencia de poder entre él y Goku. No hagan eso, no me gusta, sí sé que soy un ser supremo, pero no hagan eso, diría Goku serio, ya que no le gustaba ese tipo de cosas, por más importante que fuera el título no le gustaba. Vaya paliza nos distes, diría Bills, viendo a Goku con una pequeña sonrisa, ya que no fueron capaces de ni tocarlo. Eso demuestra lo patético que son cada uno. No poder darme un solo golpe es una vergüenza, por algo sois el multiverso más débil, no tienen un nivel con el que compiten a la par de los grandes reyes, diría Goku serio. Ahora entiendo por qué siempre me excluyen de toda charla de reyes supremos, porque no somos capaces de estar en esos lugares por nuestro mediocre poder, diría Zeno, el cual volvió su forma de niño. Exacto, por eso, pero deberían entrenar y volverse más fuertes, no depender de los demás como lo hacían antes. Ahora son un multiverso donde deberán mejorar en todo aspecto, mortales, dioses y todo, deberían ser fuertes a diferencia de antes, diría Goku, viendo serio a todos los dioses como al Rey del Todo. Señor Goku, todo suena hermoso y eso, pero le recuerdo que para aumentar tu poder debes tener un maestro que te enseñe más cosas, porque si eres tú mismo al final no sabes qué terminar aprendiendo, por lo cual nuestro poder se quedará en el mismo escalón una y otra vez, volviéndose un bucle, diría Daishinkan serio. Bueno, tienes un punto, porque si los entrenamientos del maestro Roshi no hubiera podido enfrentar a los Saiyajines, sin los entrenamientos de cada maestro no hubiera podido superar cada límite mío, y gracias a eso ahora soy lo que soy, el guardián del universo, diría Goku con una pequeña sonrisa. Y si nos entrenamos para ser mejores, diría Bill, viendo a Goku con una pequeña sonrisa por su gran idea. Yo los podría supervisar en su entrenamiento, decir en qué mejorar y qué ser mejores, nada más. De ahí deberán ser ustedes los que superen sus límites las veces que sean necesarias, diría Goku serio, ya que tenía asuntos que hacer como guardián. Bien, con eso es suficiente para mejorar en nuestro poder, diría Zeno-sama con una pequeña sonrisa. Bien, mañana empiezan, pueden ir a sus universos, meditar o hacer su trabajo de dioses destructores, diría Goku, el cual se dio la vuelta con destino a un lugar del universo 7. ¿A dónde vas, amigo?, preguntó Zeno-sama, viendo a su amigo, ya que no sabía a dónde iba. Iré al universo 7 a ver unos asuntos, y si los encuentro me quedaré unas horas, si no posiblemente regrese, diría Goku, el cual emprendió vuelo a una gran velocidad. ¿A dónde irá?, preguntó Zeno-sama viendo a su sacerdote. Pues a visitar su familia o ver si aún siguen en el mundo de los muertos, pero creo que ya no siguen, ya que son 100 años que les dan a cada alma para volver a la vida de nuevo en un ser diferente, diría Daishinkan. Pues me imagino que vendrá rápido, diría Zeno. Y así ellos siguieron su charla.
Ahora con Goku y su camino hacia el universo 7, él iba viendo todos los universos y vio que la mortalidad es muy baja por más que viera cada universo es débil a diferencia de antes hasta que llegó al universo 7 y se teletransportó a la Tierra el cielo más específico. Veamos, no hay nadie en este lugar con quien hablar, diría Goku, el cual pensó en Enma, el que controla todo en ese lugar mientras se teletransportó en ese lugar. Bienvenido al lugar donde se te asignará un destino si irás al cielo o el infierno, diría Enma viendo quién llegó y lo extraño que no poseía la clásica aureola en la cabeza. Hola Enma, ¿cuánto tiempo sin vernos? ¿Acaso ya te olvidaste de mí?, diría Goku con su clásica sonrisa. Son Goku, ¿qué haces por estos lugares? Por lo que veo no es muerto como las veces anteriores, diría Enma. Bueno, vamos a hablar de una vez, necesito saber su Milky y mi hijo Goten siguen con vida. Bueno, si siguen en el cielo después de mucho tiempo, diría Goku viendo al guardián. Deja veo, diría Enma mientras comenzó a buscar si aún seguían ahí y vio que no, y lo cual le dijo: lo siento Goku, ellos ya no siguen en este mundo, ya fueron asignados a unas nuevas vidas, por lo cual todo lo del pasado ya fue borrado y han vivido 3 vidas diferentes, diría Enma. Goku solo pudo sonreír al pensar que ahora ya su familia había acabado, solo quedando uno de los Son Gohan. Bien, me retiro, fue un gusto volver a vernos, diría Goku, el cual desapareció del lugar hacia el espacio, donde se sentó en un meteorito a ver el hermoso espacio y lo bella que es la vida en todos los aspectos. Viendo cómo los mortales hacían sus vidas normales sin peleas en unos lugar y así era el Saiyajin por unos segundos, se arrepintió por la vida que tuvo de un guerrero y no poder pasar tiempo en familia. Al final entrenamientos, batallas y todo eso lo estresó como guerrero. Pero al final no puede evitar, ese era su destino y lo tomó como tal y ahora es el ser más temido y fuerte de los multiversos. Y en eso llegó una estela de poder. ¿Qué haces en este lugar?, diría Bills, el cual llegó con sus asistentes viendo a el guerrero. Pues ya ves señor Bills, viendo lo hermoso que es el universo, al final pocas veces como guerrero te detienes a apreciar este tipo de ambientes, peleas y todo, diría Goku serio. Te entiendo, al final a veces solo necesitamos un está bien, deja de luchar, descansar y tomarte un largo descanso como dios de la destrucción. He visto morir a todos los seres cuales aprecien mucho a los de la tierra cada uno y así es la vida de ser un dios, y te debes acostumbrar al final porque seguirá así hasta que alguien más fuerte que tú te mate y hagas de nuevo una vida, diría Bill serio. Lo sé, al final este es el camino que los más valientes toman porque no es fácil hacer lo que hacemos, diría Goku, el cual se ponía de pie. Y bien señor Goku, ¿cómo ha sido su nueva vida como guardián del universo? Me imagino que lo que siempre quiso, con grandes batallas, diría Whis viendo a su alumno. Bueno, ni tanto, ahora nadie es capaz de hacerme sacar una parte de mi poder, todos son débiles. Vegeta, Gohan, ellos son iguales de débiles. Bueno, Gohan tiene ahora un poder que me impresionó, diría Goku. ¿Y Vegeta que no siguió entrenando?, preguntó Whis serio, ya que sabía que Vegeta, siendo un Saiyajin, nunca dejaría sus entrenamientos. Pues ya no los seguirá, lo eliminé del multiverso por la escoria de persona que fue, al final nunca fue lo que dijo, solo fue un charlatán como todos los Saiyajines, diría Goku serio. ¿Podemos saber por qué que lo borraste de la faz del multiverso como dices?, diría Bills ya con curiosidad. Bueno, como Rey había aprovechado su cargo para, me imagino que ya saben, ir traumado a las guerreras a donde iba, diría Goku serio, por eso. Nunca pensé que el señor Vegeta hubiera sido eso, al final nada es lo que parece, un libro nunca te deja de sorprender por más que lo sepas, que lo conoces, diría Whis serio. Lo sé, pero bueno, ¿qué importa el final? Eso es lo de menos, ahora debes centrarte en una cosa, que es ser fuerte hasta donde el cuerpo nos dé, porque sé que algo muy grande está por llegar que nosotros como seres supremos será difícil detener, diría Goku serio. ¿Podemos saber qué será eso? Por lo que dices, esa mirada seria es algo muy grave, diría Bill serio. Lo siento, eso ni yo lo sé, pero sé que la muerta está detrás de mí cada paso, cada segundo que doy, ella me busca, al final ser lo que soy es la consecuencias de ser un ser con mi poder, que la muerte te va a querer como plato principal, diría Goku serio, ya que sabía que un ser quería su cabeza. Bueno, te entiendo, al final todos los demás dioses solo quieren nuestras cabezas en sus vitrinas, es odio por ser lo más fuertes, eso nunca te lo quitarás, es algo que te seguirá por la eternidad una y otra vez, diría Bills. Lo sé señor Bills, por algo estoy listo para ese momento, cuando me toque destruir a ese guerrero, lo destruiré hasta no dejar nada de él, diría Goku, el cual su mirada cambió a una expresión más seria. Por eso, veo que es algo grave el asunto, pero bueno, lo dejamos, nosotros debemos hacer nuestro trabajo, diría Whis seria, ya que debían destruir algunos planetas. Buena suerte en su camino, diría Goku, el cual veía cómo se iban del lugar, él solo tenía una pequeña sonrisa.
Y así pasó el tiempo donde Goku se paseó por los universos viendo cada balance y haciendo en algunos la limpieza como si fuera un dios de la destrucción. Al final era su deber como guardián encargarse de destruir la vida que no ayuda en los universos y el multiverso en sí mismo. Y llegó el siguiente día donde se podría ver como los dioses de la destrucción empezaron a llegar uno por uno al lugar del palacio del rey del todo, mientras veía a una ser que estaba en el techo del palacio meditando. Solo con sentir el poder que era liberado sabían con quién se metían, con el mismo ser supremo. Veo que habéis llegado, dioses de la destrucción, y sus ángeles también. Entren. Daishinkan los estará esperando en la entrada donde van a entrenar, y el que no cree que podrá hacer el entrenamiento y se podrá retirar como una gallina, diría Goku, el cual entró al palacio. Llegado a la habitación, le tiempo, él llegó primero ante que los demás. Me imagino que ya llegaron los dioses de la destrucción, por su expresión sería, diría Daishinkan serio. Si es ahora ver cómo son los dioses del multiverso del pequeño Zen, diría Goku, el cual entró a la dimensión. Y a los minutos los demás dioses de la destrucción llegaron a donde estaban ellos. Bien, si todos están aquí es porque son capaces de soportar el entrenamiento para volverse más fuertes, así que espero no mueran, y si lo haces te buscará reemplazo para tu puesto, diría Goku, el cual vio que algunos dioses pusieron una cara de terror porque no sabía cuál sería el camino en ese entrenamiento. Como primero aquí dentro pasará 1000 años, donde deben entrenar, mejorar en habilidades de destrucción y creación, no depender de su callo, así que comiencen cuando quieran, diría Goku, el cual les dejó caer una inmensa presión en ese lugar. Todos en ese lugar cayeron de rodillas, sin poder moverse. Dioses, ángeles, todos estaban en el suelo sin poder hacer ningún movimiento. ¿Acaso una presión así de débil los está haciendo temblar? No sean unos cobardes y demuestren quiénes son unos verdaderos dioses que luchan por salvar su multiverso, y yo soy el villano. Hagan eso, superen sus límites, intente superar el pilar más grande que soy yo, diría Goku, el cual los veía con una pequeña sonrisa. Eso lo haremos tarde o temprano, no te preocupes que nos pondremos de pie, porque no es nada del otro mundo. Como dioses de la destrucción podremos hacer eso y más, diría Bills, el cual se intentaba poner de pie. Bills tiene razón, no dejemos caer fácilmente, debemos ponerlos de pie y ser más fuerte que el pasado, diría Zeno. Y así pasaron los años en donde los dioses se estuvieron esforzando al máximo. Cada segundo, cada año que pasaba, ellos se volvieron fuertes cada día, cada segundo, hasta volverse unos grandes guerreros. Los dioses habían dominado el arte de la creación y la destrucción a la vez que había aprendido muchas técnicas, pero eso solo era una poca cosas que habían aprendido, pero ellos siguieron días con día, año con año, hasta llegar el tiempo que era. Vaya, se han vuelto unos seres increíbles con grandes poderes, eso es de admirar de ustedes, pero ¿acaso podrían hacerme frente de nuevo?, diría Goku viéndolos serio. No se sabría hasta no ponerlo a prueba, diría Zeno, el cual estaba en su última forma serio porque quería ver el máximo poder. Goku, ¿acaso estás de vacaciones porque te he perdido 2 días? ¿Dónde te encuentras?, diría Ten serio. No, he estado entrenando a unos seres que me dijiste que deberían aumentar sus poderes en el multiverso, y veme aquí en el palacio del rey del todo del último multiverso, diría Goku con una pequeña sonrisa. Era que aumentaran sus poderes, no que les ayudaras en eso, pero bueno, te lo permito. Recuerda que dentro de poco se llevará a cabo la reunión y ustedes como guardianes deben estar el máximo en su poder, diría Ten serio. No te preocupes, he estado entrenando cada día que pasa, mejorando en mis técnicas para volverme un ser más fuerte, diría Goku con una pequeña sonrisa. Bien, espero sea así y no vayas a ser un ser débil con un poder basura, diría Ten, el cual cortó comunicación. Ok, tienen que 5 minutos para poder darme un golpe, contando desde ahora, a ver si sois capaz de hacerme frente, diría Goku, el cual tenía una pequeña sonrisa cuando esquivó una veloz patada del rey del todo, y comenzó a esquivar fuertes golpes que eran lanzando por cada dios. Cada golpe que esquiva no eran la gran cosa, hasta con los ojos cerrados lo podría haber hecho eso, y así siguió por unos 4 minutos donde esquivó varios golpes, cada uno no fue nada más que una brisa para su cuerpo. ¿Es en serio? ¿Eso es todo lo que pueden hacer como dioses de la destrucción? Son patéticos, y tú como un rey del todo deberías ser más fuerte, pero no es así, diría Goku cuando le clavó brutales golpes a cada uno. Cada golpe que él dio eran brutales. Recordemos, el poder de un ser como Goku no es fácil de vencer. Él tiene razón, por más fuertes que seamos no seremos capaces de por lo menos tocarlo. El poder entre él y nosotros es más grande, si no seremos rivales al final, siempre seremos unos débiles, diría Bills, el cual tomó distancia mientras bajó su poder. Bills, ¿te has dado cuenta de la realidad? Pero al final ahora son más fuertes, digamos que pueden subir en poder de ustedes, pero en mortalidad se quedan bajo, así que ese será su siguiente trabajo, mejorar en la mortalidad del multiverso para ser los mejores, diría Goku, el cual se dirigió en la entrada de la habitación del tiempo. Y así todos salieron de la habitación
habitación del lugar donde habían entrenado y se despidieron de Goku porque no sabían si lo volvería a ver, si en este mundo o en el otro. Al final el destino es el que juega en contra de todos los seres. Y así Goku se fue del multiverso más débil llegar al multiverso más fuerte, donde había un amigo más que amigo, un rival, que lo llegó a hacer liberar el poder de los ángeles. El Saiyajin llegó y sintió el gran poder de él y solo sonrió porque sabía con qué hablaría y quién sabe una buena batalla podría tener. Los volvemos a ver las caras después de mucho tiempo. Son Goku, ¿será que ahora eres más fuerte?, diría un guerrero que salió del palacio mientras tenía una pequeña sonrisa. Lo mismo te dijo, ¿será que ahora me harás frente, guerrero que me hizo estar donde estar y sentir la muerte cerca no una casi dos veces?, diría Goku con una pequeña sonrisa. ¿Qué pasará en el siguiente capítulo? No olvides dejar tu like para la siguiente parte de esta saga y el final de temporada que se aproxima.